Bien, y el ecosocialismo, fíjate, le hemos tenido que poner ecosocialismo porque el socialismo real dañó las tierras, explotó incluso al ser humano y explotó también los recursos bioenergéticos. Tenemos que cuidar la madre tierra. Pero que en nosotros nos hemos planteado el ser innovador. Tú eres innovadora. Ahora con la cuestión de la cola, hemos sido innovadores de alguna manera para poder subsistir. Sí lo estamos haciendo. ¿Cómo se llama? El trueque del que se habló Chávez, lo hemos tenido que aplicar, pero por obligación. ¿Ve? Hemos sido productivos, nos hemos puesto a pensar que podemos ahora producir hasta en mi casa una matita. Pero yo prefiero que produzcamos allá en esas tierras fértiles que no están haciendo nada. Y no en la ciudad, más de lo mismo, contaminado. O sea, parece que todavía no entendemos algo. Paz y armonía entre los ciudadanos, porque si no hay ciudadanos, Obama andará en paz. No creo. Necesitamos ciudadanos en paz, pueblos en paz, naciones en paz, y el respeto y cuidado de la madre tierra. Esto es una forma. Ahora, yo no voy a leerle todo esto, pero van a observar aquí una zona verde, ¿verdad? Y acá la gris. Ellos no van a cambiar, pero nosotros tenemos un pueblo que piensa que somos el sur del norte y tienen que bajársele todos los días a ellos, porque el soberano son ellos, y van a defender, ¿qué? Van a defender aquí el dominio y control foráneo, van a defender la globalización del mercado, van a defender las corporaciones en las que participan, van a defender la incertidumbre de las decisiones que nos ponen desde arriba, van a defender el mundo de la élite para controlar los pueblos. Eso va a seguir siendo, eso no lo vamos a cambiar, no perdamos energía. Y creo que 17 años hemos perdido mucho en eso. Y no en el otro lado. Somos el norte del sur. Y estamos de principio, o sea, dando la frente ante el mundo. En esta parte, y que le voy a hablarlo más aquí, pero voy a hacer este pequeño ejercicio, ¿no? El primero arriba, que ustedes dijeron que era independencia. Conocemos nuestra identidad originaria. Yo soy merideña, yo le había puesto que en mi currículo merideña, no me lo dijeron, porque yo debo defender. Yo conozco mis leyendas de andinas, de indígenas, me hacen sentir orgullosa. Y sé por qué los picos no tienen nieve, porque los indígenas escribieron sobre eso, que iba a ocurrir eso. ¿Entiende? ¿Y por qué no hicimos algo para que eso se evitara? O para que hubiese menos cosas sucedieran. Entonces, el primer objetivo, fíjate, es el 1, no es solo la independencia, vendrá cuando tengamos conciencia de nuestro pueblo, de nuestro ser originario, de nuestra soberanía territorial. Uno ve, yo en Facebook utilizo mucho mi foto de Venezuela, la que hay, la que tomas tú, me la robo y la pongo, para que la gente no se le olvide dónde estamos. Porque sabemos más una foto de Nueva York o de Miami. Entonces, y ahora que viajamos un poco para Europa, ahora es, ay, soy Charlie, soy yo soy Charlie. O sea, y la bandera ¿entiendes? Eso tenemos que una lucha permanente. Interdependencia e interdependencia. Para mí el concepto de independencia debemos asumirlo, pero es interdependencia. Yo aquí doy gracias a Dios que estoy viva y estoy hablando aquí, porque he comido, alguien hizo comida en la universidad, y comí rápido para poder estar acá. Y dependo de unas personas que hicieron comida, incluso del que está produciendo ahorita arroz, porque algún día de estos voy a comer arroz. O sea, esa interdependencia, reconocernos que estamos todos conectados, todos necesitamos, eso tenemos que desarrollarlo más. Tenemos entonces aquí el segundo objetivo, socialismo indigenista. ¿Lo habló quién? Perú. Mariátegui. Yo he estado investigando y no he encontrado suficiente, pero manejo bastante del indígena peruano. ¿Conocemos cómo fue el mundo incaico? ¿Conocen ustedes el Tahuantinsuyo? Un gobierno distributivo, un gobierno donde Perú no había gente que sufría hambre y llovía porque sucedía el niño. No creo que el niño es de hoy, hace 500 años sucedía el niño. Y ahora nos lo venden la agenda norte. La suma felicidad, el socialismo bolivariano.
que es un toque distinto. La suma felicidad que nos hablaban los franceses y Bolívar lo asumió, porque eso viene de allá. Improntas culturales de los pueblos y alternativas de los pueblos. O sea, en esto tenemos que ir reconociendo que yo personalmente sé que no sé nada. Y lo damos por entendido que lo sabemos todo. Ahora, viene aquí entonces el convertir a potencia, que el compañero lo dijo. Nos sentimos potencias. Tú te sientes potencia como mujer. Cuando estás en tu trabajo, potencia, tú das lo mejor de ti mismo. Tú te esfuerzas para desarrollar tus capacidades. Yo creo que necesitamos una educación distinta. Yo en clase, yo no doy clase. Me niego a dar clase. Yo digo, ustedes van a salir mañana, los necesito felices. ¿Pero qué significa felices? Que hay desafíos, que hay obstáculos, pero eso es superable. Con sabiduría e inteligencia. Eso no me lo enseña el currículo, es mi currículo oculto, pero lo aplico. Nos sentimos potencia creadora, liberadora. Yo me libero de esas cláusulas de la publicidad que me dice que yo debo ser así. Voy a decir, y no le voy a mirar esto a nadie, ¿no? Pero cuando yo vi muchas chavistas en televisión, todas colocándose las tetas, yo dije, y hasta unas ¿cómo se llama? Unas que manejan las leyes allá, 3 mujeres se han muerto, las magistradas. O sea, ¿dónde está? ¿Qué soberanos tenemos de magistrados? Entonces, no hay un amor hacia sí misma, de respeto. Que el hombre te quiere de esa manera. Enseñemos a nuestros hombres a valorarnos como somos. Y que funciona también siendo pequeña, por si acaso. Ok, potencia creadora, liberadora y transformadora. Bien, otra cosa, ministerio. ¿Qué es información? Información, por favor, no es noticia. Yo soy comunicador y eso, hay noticias para puras mentiras. Laboratorios de mentiras. Entonces, información es que informo. Algo que entra a mí me forma, pero información negativa y me forma mal. Películas venenosas que nuestros jóvenes lo están viendo. Y los grandes dicen, oh, esa yo la vi, aquí tengo. Y se siente orgulloso de tener películas de Hollywood. Incluso las nuestras que paga nuestro Estado. Cuando yo las veo, todo es en función de intereses foráneos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A cuál potencia estamos generando? Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Yo desarrollo, ¿qué conocimiento? Yo produzco algún conocimiento. Todos tenemos, hasta un niño. Y mire, yo soy feliz hablando hasta con los niños y con la gente que no ha llegado todavía a creerse que ya sabe mucho. Porque es que tiene una sabiduría especial. Y uno dice, Dios mío, eso debía salir en la prensa, en la televisión, de esa buena noticia que nos dan los niños. La tecnología científica humanista. Ahora está la cuarta. Pueblos justos y pacíficos. ¿Sabe qué significa justicia? Justicia no es venganza. Justicia es que yo me amo. Tú quieres ser justa, te amas. Y como yo amo, yo no puedo odiar. Los pueblos del norte no se aman, ellos tienen miedo. Ellos nos tienen miedo. Entonces, al tener miedo, tienen que usar un garrote con nosotros. Pero nosotros no les tenemos miedo, ¿ve? Pero entonces el garrote también si nos lo manda, igual. Entonces tenemos que entender que tenemos una vocación pacífica, que eso también es importante. El respeto a la diversidad cultural histórica, la paz de los pueblos. ¿Cómo vivían nuestros indígenas y cómo lo viven todavía la paz, pese a que el otro no piensa igual que nosotros, o tiene otros intereses? Saber también reconocer esos intereses. Y luego, el cuidado a la madre tierra, armonía, madre tierra y humanidad. Hay un profesor en la Universidad Bolivariana, el profesor Nelson, que hizo una tesis de los cariñas. Y él me enseñó que este árbol que acabo de mostrárselo, esto es un árbol. Arriba es la parte alta y abajo son las raíces, ¿verdad? Dimos el árbol, la madre tierra. Los yacariñas lo invierten. ¿Y quién es la comunidad? La comunidad, las raíces están hacia arriba. ¿Y quién es la parte donde están las palmas? Las palmas somos nosotros, los frutos somos nosotros. Entonces yo lo voy a invertir. ¿Dónde estamos nosotros? Somos libres cuando somos hijos de la Madre Tierra, cuando nos sintamos hijos de la Madre Tierra, porque la vamos no solo a respetar, sino la vamos a cuidar.
Cuando nos sintamos hijos del sol, significa hijos del sol es que tenemos un conocimiento originario y que tenemos que rescatarlo. Cuando nos... voy bajando, ¿verdad? Fíjate, bajaron los objetivos. Somos pueblos hermanos, nos sentimos, es que eso, yo creo que el venezolano tiene que explicar mucho de eso. Somos tierra que camina, eso lo dice que es indígena. Los hijos del sol lo dicen los peruanos. Los hijos de la madre tierra, los ecuatorianos. Somos tierra que camina, los indígenas de abajo, ubíqueme, de Argentina y Chile, los mapuches. ¿Qué es el ser humano? Somos tierra que camina. Me parece maravillosa esa imagen, ¿no? Nos sentimos, somos pueblos que soñamos y anhelamos. Los mapuches piensan eso, ellos acuden a sus propios sueños. Nosotros hemos hasta olvidado en el proceso bolivariano lo original, nuestros propios sueños y anhelos de un pueblo. Incluso nos hemos engañado en ese sentido, porque nos hemos quedado en las leyes, nos hemos quedado en los planes y ha muerto lo que sigue vivo, pero tenemos que volverlo a retomar. Somos innovadores, emprendedores, recreadores. Yo sí he visto un pueblo así, pero tenemos que hacerlo en todos los niveles. La Universidad Central, que innove, que esté dando respuestas para que nuestro Guaraire Repano esté regándose agua todo el tiempo. Haya sequía o no sequía, ¿dónde está esa inteligencia? Bueno, en el cuarto, somos hijos del maíz. ¿Tú sabes lo que significa ser hijo de maíz? Que yo no solo produzco maíz, sino que yo también te nutro con lo que yo produzco. O sea que hay una novedad en nuestros pueblos que nos puede indicar ese sujeto, ser humano, debe comenzar desde ese poder popular, debe comenzar no hacia afuera, sino hacia adentro, desde nosotros. Somos Caraí, que es nuestro indígena caribe. Somos anunciadores de la palabra, porque así era el Caraí, era un anunciador de la palabra a cada parte que iba. Somos pueblos libres de las aguas, que dejamos que nos comunique, que nos fluya la historia, aquello lo que no funciona, déjalo. Y vamos a afrontar nuestras realidades y como decían nuestros indígenas caribe, somos los más señores, porque solo así, con esa, ¿cómo se llama? Nuestro sentir indígena se va a formatear, pero desde nosotros, con nosotros, y lo que tú desarrolles, me lo vas a dar en tu producción, seguro, porque no puedes tú desencarnarte, pensar de una manera y por otro lado tu producción de otra manera, porque es allí la construcción de ese hacer de ese saber a un hacer. ¿Ves? Entonces, bueno, como mi tiempo ya culmina, es llamarnos a ser protagonistas desde la utopía originaria que nos identifica como pueblos del sur, comenzando en Venezuela, invitarnos a despertar y vivir la utopía de esa de la que le estoy hablando, con la confianza de devolver a la madre tierra humanidad su sentido originario, es otra tarea, de convocarnos a ser corresponsables del mundo por venir y que se realice en el retorno a nuestras raíces, pero aquí y ahora. No crea que no, todavía no tenemos tiempo, no, es ahorita, salimos y hay que hacerlo, pero como tú lo hagas, pero demuestra lo que exista, para que el otro crea que sí el socialismo es posible, que sí el buen vivir es posible, pero con la práctica diaria. Animarnos a convertirnos en discípulos y maestros de nosotros mismos para producir procesos educativos, culturales e históricos propios y únicos. Y qué bello que en las televisoras, en las comunas, sean espacios para eso. Entonces, con mi invitación y decir que ya no basta el que ya lo sabemos, convirtamos cada día todo, cómo hoy voy a hacer el objetivo 1, el 2, el 3, esto me toca, y vamos a ir generando una cadena que creo que se convertirá en algo colectivo. Gracias. Bueno, estuvimos escuchando, ¿no? Disfrutando de esta magistral ponencia, para mi entender, de la profesora Alice Peña. Esto enmarcado en el Foro Permanente de la Comunicación Política, que es desarrollado desde Tu Comuna TV. Allá en la UBB tenemos la suerte de tener cantidades de profesores con una humanidad tan inmensa como la profesora Alice Peña.
En este foro eso se realizó en el mes de abril. El mes de abril ha estado haciéndole honor a su nombre en el campo de la comunicación. Ha sido bastante dinámica el protagonismo de la comunicación en este mes tan emblemático. Bueno, esto fue el 5 de abril, esto fue en Parque Central. Ya lo dije, saludos a Narciso, que es uno de los coordinadores de esta... Narciso Salazar. Narciso Salazar. Tú lo conoces bastante bien, Gonzalo, estuvo contigo en el... Bueno, fuimos delegados al Congreso Fundacional del PSV, estuvimos en el equipo político regional de Caracas. Compartimos pues allí años de militancia, de trabajo, y bueno, uno se va reubicando y haciendo relectura de su experiencia. Muy bien, bueno, ahí estuvo también el profesor Juan Carlos Loreto, que en otro programa vamos a analizar la ponencia de él, y también estuvo Ninosca Mendoza, la profesora Ninosca Mendoza, que se acaba de incorporar al equipo de la radio y bueno, trabajando pues en el campo de la comunicación. Mira, Gonzalo, analizar la ponencia de la profesora Alice Peña, yo creo que hago pública la invitación a la profesora a que hagamos algunos programas con ella y a otros profesores que hacen procesos de investigación, que están trabajando fuertemente allá en la universidad, que las puertas están abiertas para que participen en este programa Comunicación Crítica. Sí, ahí en su exposición hay unas ideas clave, de unas nociones, unos conceptos que ella va vinculando con los objetivos del programa de la patria, tomándolos como saberes, ¿no? como ideas orientadoras, y entonces se va preguntando cómo nosotros lo hacemos y cómo nosotros lo comunicamos, ¿no? Y de qué manera lo expresamos, lo transmitimos. Eso quedaría pues para que cada quien lo escuche dentro de los medios comunitarios alternativos y saque sus conclusiones. Exactamente. Bueno, entonces vámonos rápidamente, cuando nos queda ya poco tiempo a este programa. Teníamos unas piezas musicales, pero creo que va a quedar para otra oportunidad. Tenemos aquí, Gonzalo, el foro, la ponencia que tú haces acerca de la propuesta del diseño curricular que se está haciendo desde el Centro Internacional Miranda en el campo de la comunicación. Vamos a escucharnos un poco y cerramos con las conclusiones. Sí, solamente quiero aclarar antes de la presentación que el Centro Internacional Miranda solicitó a un equipo de profesionales con vinculaciones con el área de la comunicación y en lo que tiene que ver con el diseño de programas de formación para estructurar pues una propuesta de especialización, maestría en comunicación popular, pero con múltiples salidas, es decir, algo que pueda servir para el que ya tiene estudios universitarios y quiere ir más allá, como también para el que todavía no se ha graduado en una universidad, quiere realizar los cursos y posteriormente poder validarlos y que le sirvan en su superación profesional. Bueno, como ven, se trata de la propuesta del diseño de la maestría y especialización en comunicación popular y alternativa. Aunque hablamos de maestría y especialización, esto incluye otras salidas, que son la certificación y la especialidad técnica, para aquellas personas que no tengan los niveles académicos para poder optar inicialmente a la especialización y a la maestría. Es decir, ya sean, por ejemplo, bachilleres o personas que están cursando estudios universitarios, pero que todavía no tienen el grado, ¿bien? Pero que podrán ir cubriendo lo que está contemplado, el título correspondiente.
Esto tomando en cuenta una realidad, que es que tenemos mucha diversidad y tenemos desniveles en la comunicación popular en cuanto a la formación, la preparación de los comunicadores y comunicadoras, así como podemos tener profesionales, graduados universitarios o personas que han hecho estudios posgrados, tenemos mucha gente que proviene de las comunidades, que proviene de la lucha social, que proviene de la práctica, de la experiencia, con algo que se ha construido en el ejercicio del derecho a la libre expresión desde el pueblo y que no necesariamente tienen unos niveles académicos como para... Pero eso lo iremos viendo en el transcurso de la exposición. Como les decía María Nícer, aquí hemos trabajado mi persona, Milvia Fuentes, Lilian Blaser, Gertrudis García, pero hemos contado con el apoyo de comunicadores y comunicadoras populares a los cuales hemos hecho consultas, han hecho también sus apreciaciones. Bueno, y esto continúa abierto porque la finalidad de esta actividad no es presentarles un producto cerrado, sino es justamente recoger apreciaciones, opiniones, aportes, inquietudes y nosotros repensar el diseño para poder fortalecerlo y para poder ajustarnos más a las expectativas y a las necesidades y a la visión de la gente que está en el área, ¿no? Y esto no termina aquí tampoco, porque siempre habrá la posibilidad de ir incorporando elementos y transformando la propuesta, es decir, nos ubicamos en una perspectiva de construcción del conocimiento colectiva. Bueno, ya todo lo referido al Centro Internacional Miranda fue explicado por María Nícer, quien les dio la bienvenida. Programa de comunicación popular. Adelante, colega. Bueno, esos son aspectos que vamos a tocar a lo largo de la exposición y que algunos de ellos probablemente pasemos algunos por alto, a menos que haya preguntas o haya interés específico, ¿no? Vamos a ir a aspectos fundamentalmente de carácter introductorio. Los elementos relacionados con el Centro Internacional Miranda considero que ya los explicó María Nícer. Entonces tenemos unos elementos de justificación del diseño, donde tomamos en cuenta antecedentes de la comunicación popular y las realidades que nosotros hemos venido palpando y en las que hemos estado inmersos. Decimos que una de las características del proceso sociopolítico de transformación en Venezuela es la proliferación de medios comunitarios y alternativos de distintas vertientes de la comunicación popular, donde entran periódicos, radios, televisoras, formatos audiovisuales incluidos ahí, formatos digitales, comunicación popular en formatos de calle, en la ley se le llama muralismo y otros formatos, pero comunicación de calle incorpora todo lo que tiene que ver con la actividad de los grafiteros, el megafoneo, la radiobase incluso, y por supuesto los periódicos murales y los murales artísticos, ¿no? Entre otras formas de comunicación popular que se desenvuelven en el ámbito esencialmente de la calle. Puede ser en algunos espacios cerrados también, pero es fundamentalmente en el marco abierto de la comunidad. Impulsados por comunicadores y comunicadoras independientes respecto a los medios corporativos privados o estatales. Estamos hablando de la comunicación del poder popular como algo autónomo, propio, que no se puede confundir, aunque pueda tener puntos de contacto con la comunicación de las instituciones y conducida por funcionarios del Estado y por supuesto del sector privado, que es una comunicación que está sesgada por los intereses comerciales, independientemente de que desde nuestra perspectiva, digamos, que tratan de ubicarse en un marco legal de información veraz, oportuna, libre expresión, pero que
no es lo mismo depender de una comunidad organizada o estar vinculado con ella, de ciudadanos y ciudadanas que viven en territorios, que depender de empresas. Empresas que tienen dueños, capital privado. Entonces esto tiene un enfoque también desde el punto de vista de clase, claro. Bueno, procedentes esos comunicadores y comunicadoras del activismo social, político y cultural de las bases populares de la revolución. En otros países puede haber, y hay, y también aquí, expresiones de comunicación popular que no estén conectadas necesariamente con la historia de la revolución bolivariana o de procesos de transformación y de cambio. Pudiera ser. Pero en nuestro caso particular en Venezuela, la comunicación popular y alternativa irrumpe fundamentalmente con la revolución bolivariana. Ha habido otras expresiones de carácter popular por su conexión, su vinculación con las comunidades, con el pueblo llano, aunque no estuviera imbuida dentro de esa visión política que caracteriza nuestro proceso revolucionario. Entonces, para nosotros aquí, la comunicación popular está estrechamente vinculada con una lucha revolucionaria de transformación social, con un enfoque anticapitalista, antiimperialista, integrador latinoamericano, para construir otro tipo de sociedad. No descartemos algunos elementos de comunicación popular que, bueno, que fundamentalmente lo que tengan como rasgos de comunicación popular sea la vinculación con el pueblo, pero tú puedes tener una vinculación con el pueblo y ser reproductor de la comunicación hegemónica. Y eso para nosotros es muy importante dejarlo claro aquí. La distinción entre la comunicación hegemónica y el enfoque contrahegemónico de la lucha popular en materia comunicacional. Los medios de comunicación popular aportan formas de comunicación más directas y accesibles al pueblo desde la propia perspectiva de las bases de la sociedad en su pluralidad, avanzando hacia su conversión en pueblo comunicador. El concepto de pueblo comunicador implica que no solamente eres el usuario que escucha una emisora, una radio, o el que lee un periódico donde ya te viene dada la información elaborada por otros, generalmente por profesionales que se dedican a eso, y tú no intervienes en la generación de la información, de la noticia o de los contenidos, o no eres partícipe en el debate de opiniones. O sea que la comunicación popular implica una bidireccionalidad. Eres sujeto y eres objeto de alguna manera, ¿no? No eres un receptor pasivo, estás involucrado o apunta al involucramiento del pueblo en el hecho comunicacional. La polarización político-mediática obstaculiza e interfiere la circulación de información adscrita al punto de vista popular. Esto acentúa la necesidad de formar especialistas en el conocimiento, aplicación y valoración de los procesos comunicacionales populares, genuinamente populares. Por ello, el Centro Internacional Miranda considera pertinente la organización y desarrollo de programas cuyos contenidos respondan a esta necesidad social. ¿Por qué razón? Volviendo un momento a lo anterior, porque si nosotros entendemos por comunicación popular la transmisión de los contenidos convencionales que se difunden en los medios privados, que vienen en muchos casos elaborados por agencias internacionales, por grandes compañías transnacionales de la comunicación, o por laboratorios que tienen un propósito y una orientación definida para buscar algo, para inducir a algo en el mercado de consumo o para inducir hacia una orientación política determinada, aun cuanto se presente con una aparente neutralidad. O si, por ejemplo, confundimos la comunicación popular con la propaganda de Estado, porque una cosa es que nos identifiquemos en el marco de un proceso revolucionario con lo que se ha venido haciendo
con el comandante Chávez, por ejemplo, en el proceso revolucionario. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a reproducir los argumentos, la visión, los planteamientos, las propuestas y el enfoque que tiene el Estado. Una pequeña explicación allí. Una persona que enviaba reportes y noticias para Correa. Y entonces lo hacía desde un estado X y estaba cercano a un gobernador. Sus noticias eran: el gobernador fulano de tal invirtió yo no sé cuántos millardos en un plan de vivienda, se construyeron tantas que beneficiaron a tales y tales personas, la comunidad agradecida tal y cual. Nosotros le decíamos, no, esto no puede ser, nosotros no podemos enfocar la comunicación así. A nosotros nos interesa cuáles eran las necesidades de esa población, cómo se organizó para plantear la solución de sus problemas, qué luchas tuvo que dar, qué trabas tuvo que vencer, en qué pudo convencer o pudo lograr acuerdos con el Estado o en qué se tuvo que pelear con él. Porque eso no puede estar excluido. Y por consiguiente entonces volteamos el carácter de esa información y esa noticia. Es desde el pueblo, es desde la comunidad, es de sus propios intereses, no es para hacer propaganda o una obra de un gobernador, independientemente de que eso se pueda mencionar y que se le puedan dar los créditos que se merezca. Pero eso es muy distinto. Entonces, esto es lo que queremos decir cuando mencionamos lo que les dije anteriormente. Hablamos de elementos de la justificación del diseño. ¿Desde qué concepción de la comunicación popular y alternativa nos movemos en el diseño curricular de la maestría y especialización en comunicación popular y alternativa? Y ahí apelamos a algo que tiene que ver con la nueva ley de comunicación popular. Digo nueva, bueno, no existía una ley de comunicación popular. Aquí lo que había era una ley de telecomunicaciones y un reglamento de radiodifusión y de radio y televisión comunitaria, además de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Pero, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones solo incluía una referencia en uno de los artículos a la comunicación popular. Y es una ley que viene del año 2002 y que habla de explotación del espacio radioeléctrico y de concesiones para la explotación privada de ese espacio radioeléctrico. Entonces, oye, es muy difícil expresar el fenómeno de la comunicación popular desde ahí. Era necesaria esta ley. Y esta ley afortunadamente surgió incorporando debates, discusiones, propuestas de multiplicidad de encuentros, de discusiones, de talleres entre comunicadores y comunicadoras populares con participación de comunidades y de movimientos sociales. Y eso fue recogido, fue sensible a eso y nos sentimos muy identificados con lo que contempló el comandante Chávez en su programa original de la patria, en el objetivo 2.5.7.3, donde plantea la construcción de un sistema público de comunicaciones en manos del poder popular. Eso se recoge en este proyecto de ley que fue aprobado el 28 de diciembre y promulgado del año 2015, está calentico. Nosotros afortunadamente veníamos en conexión con quienes venían trabajando en la formulación de la ley. Muchas de las cosas que plantearon los medios de comunicación popular entraron allí, pero obviamente eso pasa por una asamblea y por unos diputados. Hay algunas cosas que a juicio de algunos debieron quedar y no quedaron, ¿no? Pero esa es parte de la lucha y bueno, ya veremos qué pasa. Pero ahí la comunicación popular es definida en el artículo 2 de esa ley como un proceso autónomo, integral, continuo y permanente, basado en la dialógica de los saberes colectivos en el desarrollo de la comunicación popular, ¿no? Que no surgen de nuestras propias elucubraciones, sino que tiene que ver con el contacto con la gente que está en el campo.
Destacamos algunas, esto no son todas las posibles, destacamos algunas, ¿no? Debilidades en la generación de contenidos de calidad desde la perspectiva contrahegemónica de la comunicación popular. De calidad y desde la perspectiva contrahegemónica, no desde otra perspectiva, porque entonces se voltea la comunicación popular y se convierte prácticamente en su opuesto. Insuficiencias desde el punto de vista técnico y de autogestión productiva. No queremos decir con esto que pretendemos aquí convertir la maestría o la especialización en formación de especialistas en electrónica para construir transmisores y para construir antenas. No, no se trata de eso. Se trata de que, conscientes de ello, de la necesidad de la autonomía y de la necesidad de la autogestión y de la soberanía tecnológica, podamos participar en el diseño de proyectos y en gestiones. Esto es importante porque en la experiencia desde el medio de comunicación popular en el que yo me he venido desenvolviendo, te llega gente y te pide que le elabores una noticia, un movimiento social, organizaciones sindicales, para que vengan y nos tomen una declaración y hagamos una rueda de prensa. Nosotros lo hacemos, pero a veces se extrañan cuando le decimos, mira, vamos a hacer otra cosa. ¿Cómo están organizados ustedes comunicacionalmente? Ustedes tienen comité de comunicación, responsables de prensa y tal. ¿Y por qué no nos reunimos y discutimos la noticia o el material que vamos a elaborar y ustedes participan en la elaboración y ustedes construyen su propia noticia y nosotros la publicamos? Nosotros asesoramos, participamos, pero no nos acostumbremos a que venimos nosotros y lo hacemos. Nosotros somos los especialistas, venimos y lo hacemos. Le dejamos la comunicación a los demás, a que yo digo las cosas. Los que se encargan de que eso salga son ustedes, pero nosotros, para poder hacer comunicación popular, claro, necesitamos hacerlo. Por eso hablamos de esas insuficiencias de formación y organización de los activistas populares para la comunicación por sus propios medios y la generación de sus propios contenidos, porque incluso no hay a veces esa inclinación. O sea, la idea que se formó la gente es, bueno, las radios tienen que venir acá o en la prensa a ver si me admiten que yo dé una declaración de prensa para salir, y la construcción de nuestros propios medios para poder hacerlo por nuestra cuenta. Y el que nosotros seamos agencia de noticia de nuestras propias experiencias, vivencias y luchas, o las agencias son otros. Deficiencias en la formación para la comunicación crítica, así como para la crítica de la comunicación y de los medios hegemónicos. Cuando nosotros hablamos de comunicación crítica de la comunicación, nos referimos a el ejercicio de la comunicación como un acto de crítica. No en el sentido de caerle a palos a todo el mundo, chismear contra todo el mundo. Es decir, es la crítica desde el punto de vista del análisis, de la evaluación, de las consideraciones y razonamientos sobre las situaciones y los hechos, y también eso tiene un sentido constructivo porque te puede llevar a propuestas, a planteamientos. Ese es el sentido de la crítica, pero no es sencillamente la transmisión de la información sin más, ¿no? Así como la crítica de la comunicación, bueno, de eso hay más, porque nosotros hemos discutido mucho y a través de los medios del Estado se insiste y se habla de la guerra mediática, de cuáles son los códigos ocultos de la comunicación, de las manipulaciones psicológicas, etc. Lo que no estamos muy conscientes es que esto también se puede hacer desde el aparato del Estado. Si el Estado no se vincula estrechamente con el poder popular y se pone a su servicio y no al revés. Y eso lo digo porque en las instituciones hay funcionarios y los funcionarios tienen que tener un enfoque. Si no tienen el enfoque correcto, entonces, bueno, usted venga acá y usted se amolda a lo que a mí me interesa desde el formato que yo diseñé como funcionario. No, es lo contrario, vas a estar al servicio del poder popular con el medio
que tienes en tus manos, que te toca administrarlo, ayudar a conducirlo, etc. Ese es el enfoque, ¿no? Necesidad de rescate del hilo histórico de la comunicación popular para la preservación de su propia identidad y naturaleza. Y eso tiene que ver con, bueno, esa sistematización de experiencias, esa elaboración, ese análisis de lo que ha sido la comunicación popular en Venezuela y lo que es reconocernos a nosotros mismos, saber cuál es nuestra esencia, para que no nos convirtamos en otra cosa y no terminemos, después de haber fundado una radio comunitaria, en otra radio que reproduce la comunicación hegemónica y no hace nada nuevo, ¿no? Ese es el planteamiento. El objetivo general que tenemos, formar comunicadores y comunicadoras populares con maestría o especialización, incluyendo la especialidad técnica a nivel de técnico superior o la certificación para los que no se hayan iniciado a nivel universitario, de alto nivel académico, científico, técnico y humanístico, con competencias para formular, ejecutar, supervisar, dirigir y evaluar planes, programas y estrategias conducentes al desarrollo de la comunicación popular, para desarrollar una comunicación libre, transparente, edificante, accesible, al servicio del pueblo comunicador protagonista, que a través de su acción contribuya a elevar el nivel de formación, información, concientización, desalienación y descolonización de sus usuarios participantes, conduciendo a contribuir en la construcción de una patria libre, soberana y productiva. Bueno, acabamos de ver parte de la ponencia, acabamos de escuchar parte de la ponencia que se dio allá en el Centro Internacional Miranda. Más o menos, ¿qué día fue eso, Gonzalo? Si mal no recuerdo, fue el 2 de marzo. ¿Cómo avanza ese diplomado, Gonzalo? ¿En qué estatus está la cosa ahorita? Bueno, fueron recogidas las observaciones, los aportes, las sugerencias incorporadas dentro de la propuesta, que de todas maneras queda abierta igualmente, y eso tiene que pasar por la aprobación del Consejo Nacional de Universidades, ¿no? Okay. Sin embargo, se van a iniciar cursos que no tienen todavía ese carácter de maestría, especialización, pero que están basados en el contenido de ese diseño, ¿no? Dale. En sus objetivos, en los programas que están allí planteados, ¿no? Los distintos módulos o asignaturas. Esto para que lo tengan en cuenta los comunicadores y comunicadoras populares de todos nuestros medios comunitarios alternativos, y tengan la posibilidad de buscar información más específica e incorporarse, si así lo desean, en los cursos, en los talleres que se van a abrir. Bueno, se está trabajando desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista metodológico, programático, desde el punto de vista también de la acción, de la construcción colectiva. Esperemos que este esfuerzo llegue a oídos receptivos y eleve la conciencia de nuestros comunicadores a nivel nacional, y esto sirva también como un aporte al mundo de la comunicación en general. Sí, que por cierto, allí en esa actividad de validación externa de esa propuesta de diseño estuvieron algunos y algunas integrantes de el recién formado Consejo Estatal de la Comunicación Popular de Caracas, de algunos medios comunitarios alternativos de acá, de la capital. Bueno, sí, cerramos entonces nuestro programa. Como ustedes verán, ya la idea era hacerlo de 1 hora, pero es imposible por la dinámica que se dio este mes de abril. Y bueno, no nos queda más que despedirnos y bueno, y un mensaje a la unidad, un mensaje a la resistencia, un mensaje de lucha, un mensaje de preparémonos para resistir ante esta guerra que nos tiene realmente consternado. Los índices de molestia, de depresión, de rabia son altos. No sé, hacemos un llamado acá a los especialistas, Gonzalo, los psicólogos, los analistas de la conducta humana, los efectos que esto está causando en el seno de la población, la violencia que se está disparando en las calles, el desespero por obtener los productos alimentarios,
realmente es preocupante, molesta, da mucha rabia que no hemos podido todavía resolver el problema del abastecimiento. Independientemente de la guerra, los saboteos, los bachaqueros, todo eso. Pero nuestro gobierno, un gobierno revolucionario, yo creo que su principal deber es derrotar la guerra esta contra la alimentación. Es muy bien. Eso es algo que debería ser sometido a discusión y debate. Tú sabes que yo tengo mis posiciones críticas también ahí en esa materia y bueno, no es momento de entrar en polémicas a última hora. Bueno, cuando usted quiera debatimos, Se nos habla de una guerra económica y yo creo que eso no es lo único y ya no es ni siquiera lo fundamental. En primer lugar, porque no se combate como se debe. Y en segundo, porque hay gente en el aparato del Estado que aparentemente le está haciendo la guerra al propio Estado. A través de la corrupción, a través del burocratismo, a través del involucramiento en el despilfarro de empresas del Estado que han estado en sus manos, incluso el área de la alimentación. Entonces nosotros no nos podemos poner en una visión allí dicotómica de alineamiento de campos, sino que tenemos que hacer una revisión de cuál es la situación que estamos viviendo, cuáles son sus causas reales y cómo nos ubicamos como pueblo de acuerdo a nuestros propios intereses. Muy bien, muy bien. En definitiva, hay una guerra económica contra el pueblo. O sea, independientemente de la burocracia, la corrupción, la guerra internacional, el pueblo está viviendo una guerra. Resiste todos los días en esas colas. Cuando me refiero a la guerra, no es el discurso oficial, me refiero al ama de casa, al niño, al joven, que pierde domingo, sábado, días enteros en una cola por 2, 3 cositas nada más. Eso, estamos viviendo ese proceso de guerra contra nosotros como pueblo. Deseamos que el gobierno de una vez por todas se sincere y asuma su responsabilidad. Yo no sé, que detenga, que meta preso, que rescate los capitales, que haga lo que tenga que hacer, pero que asuma su responsabilidad. No puede ser una bolsita de comida, 300 bolsas de comida cuando tenemos consejos comunales que tienen 600, 700 familias. Y no puede ser una vez al mes. Por un paquete de harina pan, paquete de espagueti, un aceite chiquitico, ¿qué es eso? Un jaboncito. Bueno, yo creo que hoy en día mucho depende de nuestras propias propuestas, de nuestras propias iniciativas como pueblo y que es necesario que en el seno de los movimientos populares, en el seno de las comunidades, los distintos sectores de nuestro pueblo, se desarrolle a fondo la discusión, que se tenga claridad sobre lo que está pasando y cuáles son las posibles alternativas, las posibles medidas que se puedan adoptar. Bueno, revisando las políticas de gobierno y todo eso. Como pueblo, pero resulta, Gonzalo, que el gobierno es el que tiene los recursos económicos, es el que tiene la propiedad de las tierras, es el que tiene el acceso a los recursos, a las maquinarias, es el que tiene la capacidad de impulsar realmente medidas de producción gigantesca, porque bastante tierra hay aquí. Ahora, si tú me dices que el pueblo tiene las herramientas, los recursos de propiedad de la tierra, entonces échanos la culpa del pueblo. Si no asumimos nuestro protagonismo y capacidad de presión, y si no logramos pues forzar a que se nos dé nuestro espacio en el análisis de los problemas y en la toma de las decisiones, que sean realmente validadas por nosotros y que no sean impuestas, pues entonces vamos a estar en un sándwich. Una oposición, por un lado, que arremete contra los intereses del pueblo a favor de los intereses del capital y una burocracia indolente, preocupada por la acumulación de sus propios beneficios, que ya no le importa cuál es el destino que va a sufrir este pueblo. Y un pueblo domesticado, aguantando, un pueblo sumiso, carente de iniciativa, carente de creatividad y carente de valor para asumir, ¿verdad?, su propio destino. Yo creo que eso está ahí, eso está ahí y es necesario su redescubrimiento y que nosotros nos articulemos y nos unifiquemos con una orientación determinada, porque si no la gente va a estallar de una manera dispersa y no se sabe con qué orientación, con qué sentido. Nosotros tenemos que darle un cauce que nos permita a nosotros apoyarnos en lo que hemos logrado y podamos corregir el rumbo que se ha desviado. Bueno, cerramos entonces con ese
con esa reflexión. Señores, estamos a punto de una olla de presión, estamos a punto de un estallido. Cada vez se reportan, inclusive ya se están viendo los saqueos. Y en zonas de clase media, ¿oyeron? En zonas de clase media. Enfrentamientos en la cola por una bolsa de comida. Agresiones físicas. Inclusive desfiguraciones de rostros. Enfrentamientos, mafias que se apoderan de los centros de distribución de comida. La situación no es cualquier cosa. Podemos reflexionar, podemos de grandes discursos, pero la realidad nos está diciendo otra cosa. Aquí hay que tomar medidas urgentes e inmediatas ya. No quiero pensar tampoco en los niveles de nutrición que deben estar sufriendo nuestros chamos en nuestras comunidades humildes. Bueno, eso depende de que los organismos del Estado también proporcionen información veraz, confiable, oportuna, actualizada. Porque, por ejemplo, no se sabe cuáles son las estadísticas en estos momentos en relación con la pobreza, en relación con la alimentación. No hay estadísticas vitales de mortalidad y morbilidad desde el año 2013, por lo menos a la vista del público. No vuelven a aparecer los datos de la encuesta de hogares por muestreo, de la encuesta de presupuesto familiar, una serie de datos relacionados con los índices de precios al consumidor incluso. Y nosotros necesitamos saber eso para saber en qué situación nos encontramos como pueblo. Yo tengo la sospecha, no solo la sospecha, es lo que uno está constatando a su alrededor constantemente, que estamos perdiendo grandes conquistas logradas y nivel de vida que nosotros habíamos alcanzado con la Revolución Bolivariana en tiempos de Chávez. Y nosotros no podemos dejar que nos arrebaten lo que nos costó todo este proceso, este periodo de lucha, de transformación, porque entonces no sabemos a dónde vamos a parar. Así que un llamado también para que se le proporcione la información al pueblo. Ahora que viene el 1 de mayo, por ejemplo, donde se discute el tema de los salarios, nosotros tenemos un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 91, que dice que el salario mínimo se debe calcular sobre la canasta básica, tomando como referencia el valor de la canasta básica. No sabemos cuál es el valor de la canasta alimentaria y no sabemos cuál es el valor de la canasta básica. Y entonces, ¿cómo podemos alcanzar nosotros a los precios que todos los días suben? Bueno, la única manera sería de que también estén constantemente reajustándose los salarios de acuerdo con el valor de esa canasta básica para mantener al pueblo con la capacidad de acceso a los productos fundamentales que se necesita para mantener una familia. Bueno, sí, señor. Mejor cerramos, Gonzalo. No abramos temas porque entonces nos pegamos ahí. Sí, Gonzalo. De pana que esto da para mucho más. Bueno, fue un placer haberlos acompañado a través de este programa, señor Gonzalo Gómez, de la página web aporrea.org, y quien les habla, Roberto Sanabria, de Radio Voces Libertarias. Hasta la próxima.